serie de sermones de El llanto del alma. En esta segunda parte, en la cual estamos tratando de trabajar con los salmos ascendentes o los salmos de peregrinación, ¿ya? Los cuales eran salmos que se cantaban o que se entonaban mientras el pueblo de Dios caminaba hacia Jerusalén, mientras iban de camino a alabar a su Dios, ¿ya? Estos salmos se cantaban o se entonaban principalmente en tres ocasiones, ¿ya? Los cuales eran cuando caminaban hacia Jerusalén, ¿cierto?, para la celebración de la Pascua judía, en la cual conmemoraban que Dios los libró de Egipto. La segunda era para Pentecostés, que era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, en la cual daban gracias por las cosechas que Dios les había dado. Y la tercera era para la fiesta del Sucot o la fiesta de las tiendas, la cual se festejaba en octubre y era donde recordaban que por su porfía peregrinaron o deambularon 40 años en el desierto y daban gracias porque en estos 40 años Dios los mantuvo vivos. Lo particular de estas tres fiestas o estas tres ascensiones o estas tres peregrinaciones era que son tres fiestas o tres ocasiones en las cuales los israelitas recordaban su posición de dependencia frente a Dios. Recordaban que Dios les dio libertad y que de Dios depende el alimento que llevan a su boca y que de la mano de Dios está sustentada su vida. Y hay algo que no me gustaría dejar pasar referente a estos salmos. Y son que cuando el pueblo ascendía a Jerusalén, iban cantando y llevaban consigo un animalito, el cual debía ser sacrificado en holocausto a Dios. Sacrificio que apunta a un sacrificio mayor, que como sabemos es el sacrificio de Cristo. Y en este peregrinar hay tres grandes diferencias que quiero destacar, ¿ya? Pero antes de continuar, quiero que oremos al Señor. Les invito a orar. Señor, bueno, justo, Señor, y misericordioso, gracias, Padre, porque tú eres el que nos convoca. Tú eres, Señor, el que trae, Señor, alimento a nuestra vida, alimento físico, alimento espiritual, Señor. Tú haces, Señor, todo de la nada, Señor, y solo ante ti, Señor, rendimos culto, Señor. Solo ante ti, Señor, rendimos adoración, y solo tú, Señor, eres Dios sobre todos los dioses. Te pido, Señor, que hoy día seas usándome, Señor, como instrumento para tu gloria, Señor. Que no sea yo quien hable, Señor, sino tú, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Padre. Guíanos, Señor, y danos, Señor, de tu palabra, Señor, porque necesitamos día a día más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como decía, hay tres grandes diferencias en el sacrificio que entregaban los judíos y el sacrificio que entregó Cristo. El primero es que el animal era llevado de forma obligado, ¿ya? El animal no iba de forma voluntaria a ser sacrificado. En cambio, Cristo fue voluntariamente a la cruz para perdón de nuestros pecados. La segunda diferencia es que la víctima del sacrificio caminaba junto a su dueño. En cambio, Cristo caminó solo hacia la cruz. Y la tercera diferencia es que el pueblo caminaba cantando al Señor de forma impura, puesto que por ello necesitaban ofrecer sacrificios de purificación
y necesitaban el perdón de Dios para presentarse ante Él. En cambio, Cristo se sacrificó de forma santa para que nosotros hoy podamos alabar al Padre en toda circunstancia. Teniendo estos antecedentes, tenemos que ver la necesidad de entender las palabras que usa el salmista, ¿ya? En este salmo vemos un ofensor, que es el salmista, que sabe que es culpable y que camina hacia el estrado del juez, de un juez justo, y ante esta escena quiero plantear 3 puntos que nos darán luz de nuestra posición como hombres y mujeres culpables que caminan en este salmo en un pasillo que nos lleva frente al juez. ¿Ya? Y para eso quiero que volvamos a leer el salmo, el cual dice: a ti, Señor, elevo mi clamor. Desde las profundidades del abismo, escuchas, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas de la mañana, como esperan los centinelas la mañana. Así tú, Israel, esperas al Señor, porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. El primer punto es la contrición, ¿ya? La cual la vamos a abordar en los primeros 2 versículos de este salmo. Y el primer versículo de este salmo es una declaración desgarradora. El salmista dice: a ti, Señor, elevo mi clamor, desde lo más profundo de mi ser. Para hablar de este versículo, necesito que nos pongamos en contexto. El clamor es una súplica desesperada, y para el pueblo judío las profundidades simbolizaban el pecado, simbolizaban la maldad, simbolizaban la culpa y simbolizaban los problemas. Usaban el término profundidades ligado a las profundidades del mar donde habían bestias temibles. Desde estas profundidades el salmista clama al Señor. Este breve verso debe ser leído entendiendo el dolor del salmista al saberse culpable de sus pecados. Y esto puede apuntar perfectamente al clamor de Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Y veía cómo su vida se iba mientras el pez se sumergía en las profundidades del mar. Un clamor y temor desgarrador, porque él entiende que no puede hacer nada frente a un Dios 3 veces santo. Este es el temor que tenemos que tener al presentarnos ante Dios. Este es el dolor desgarrador que debería haber en nuestros corazones cuando nos enfrentamos a un Dios santo, siendo nosotros pecadores. En este pequeño verso hay un mar de problemas que comienzan primeramente con mi vida. Y es porque yo, y sé que tú, o al menos yo sí, no siento este dolor después de pecar. Y ese es el principal problema que hoy tenemos. Y estoy seguro que si sintiéramos este dolor, la pensaríamos 2 veces antes de cometer pecado. Hay una frase de Agustín de Hipona que dice: mi pecado más incurable era el no creerme
pecador. De esta forma, muchos estamos conduciendo nuestra vida. Y no es porque hemos creído en las doctrinas de la gracia que pasamos por alto el pecado, sino que es porque no hemos entendido las doctrinas de la gracia. La gracia de Dios nos permite verlo y ser consciente de que nada de lo que hay, ni en ti ni en mí, sirve para agradar a Dios. Esta semana, paradójicamente, me he encontrado con 2 o 3 hermanos que me han expresado que tal persona es así porque tiene un carácter fuerte, o es así porque es su manera de ser. Y precisamente ese es el problema, porque no es como tú eres, no es como es tu carácter, no es como es mi forma de ser, es Cristo en mí. Y mi carácter debe ser moldeado al carácter de Cristo. Y mi forma de ser debe ser menguada para que Cristo viva en mí. Esto lo encontramos en Romanos 8:29, no es una invención mía. Y así como un vaso de agua no puede ser llenado por otro líquido, tampoco tú puedes ser llenado de Cristo si estás lleno de ti. Juan 3:30 dice que es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Y 2 Corintios 12:9 dice que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. El Padre no quiere nada de ti en ti. El Padre quiere todo de Cristo en ti. Y es la única forma en la cual somos aceptos frente al tribunal de este juez justo. Debemos morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. El versículo 2 dice: escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. No perdamos de vista. El salmista está hablando desde las profundidades. El salmista está hablando desde el sufrimiento y desde el temor. Pero ¿saben qué es lo bonito de haber nacido post Nuevo Testamento? Es que tenemos la certeza de que el Padre nos escucha y que fuimos ya perdonados por Él. Pero esto no es un concepto nuevo, porque Dios no cambia. Esto es un concepto que ya Job lo entendía. El libro de Job fue el primer libro escrito. Se escribió aproximadamente 950 años antes de Cristo. Y ya estaba el precepto de que necesitábamos de un abogado frente al Padre. Y quiero que por favor podamos proyectar el libro de Job, capítulo 23, versículos del 3 al 7, ya sea en Reina Valera o en Biblia de las Américas, por favor, Nueva Biblia de las Américas. Dice: ¿quién me dirá saber dónde encontrarlo, para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que él me dijera. ¿Discutiría él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él, y yo sería librado para siempre de mi juez. En este juicio fuimos defendidos por el justo. No hay argumento humano, no hay obra nuestra que pueda servir de defensa frente al juez justo, que es Dios, sino que
Es Cristo quien toma nuestro lugar, que es el abogado que tenemos en el cielo y nos da libertad. Primera de Juan también dice que qué abogado tenemos ante el Padre. Y esto nos deriva directamente al segundo punto, que es la búsqueda del perdón. Si podemos leer nuevamente los versos 3 y 4, dicen: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debes ser temido. ¿Quién puede presentarse de pie frente a un Dios santo que aborrece la iniquidad? Esto gloriosamente no es tan lapidante ya, porque nosotros sí podemos presentarnos ante este Dios justo, porque ya fuimos perdonados. Podemos presentarnos ante Él todos aquellos que escapamos del juicio de este juez gracias al sacrificio de Cristo. Segunda de Corintios 11:30 dice: si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. ¿Quién de los que está acá se jacta de sus pecados más sucios? ¿Quién de los que está acá se jacta porque es un mentiroso? Porque es un ladrón, porque es un adicto a la pornografía. ¿Quién de los que está acá se jacta de eso? Porque el versículo 30 del capítulo 11, segunda de Corintios, nos dice esto: que si de algo me he de jactar, es de mi debilidad. Pero no nos quedemos en esto, porque el sentido de este verso no es que yo me jacte de mi pecado, sino de que en mi debilidad Cristo vence. De que en mi debilidad yo la entrego al Señor y Él tiene victoria sobre mi pecado. Que mi debilidad no es más grande que el perdón que me entregó Cristo. Y que si yo le entrego mis pecados al Señor, Él tiene la solución. La victoria sobre el pecado la da Dios. El pecado ya no nos gobierna. Antes de la redención de Cristo no podíamos dejar de pecar. Pero cuando ya somos regenerados, podemos elegir no pecar. Porque nuestros ojos fueron abiertos. Porque la venda que cubría nuestros ojos fue quitada para ver la gracia del Padre. Hay un versículo muy hermoso. Hay muchos versículos hermosos, pero este versículo, cuando estaba preparando el sermón, tocó mi corazón. Y se los quiero compartir. Es Jeremías 9:24, que dice: mas él que se gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Hay 5 conceptos en este versículo, que son el entender y conocer, la misericordia, el derecho y la justicia. Si creemos en una teología pactual, tenemos que tener estos 5 conceptos en nuestro caminar diario. Dios nos permite conocerlo y su palabra nos da entendimiento de Él. Él actúa sobre nosotros con misericordia, perdonando nuestros pecados, y con rectitud acepta el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Y la justicia se aplica
en que alguien tuvo que pagar por este perdón. Y ese, como ya hemos repetido bastantes veces, es Cristo. Ya no cargamos con esta condena. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Es algo que repetimos semana a semana. Pero muchas veces nos baja de la mente al corazón. Muchas veces seguimos viviendo como esclavos del pecado cuando ya somos libres. Fuimos eternamente perdonados. Y aunque sea reiterativo, tenemos que entenderlo para poder vivir como hombres y mujeres santos ante un Dios santo, que aborrece el pecado. El versículo 4 parece tener una contradicción, puesto que dice que en Dios hay perdón y por esto debe ser temido. Sin embargo, hay algo que une ambos conceptos, que une el camino del perdón con el camino del temor. Y esto es la santidad de nuestro Señor. Somos perdonados no para que sigamos nuestros caminos, no para que sigamos nuestros ideales, sino que para que cambiemos nuestra forma de ser. No tenemos dos naturalezas, no somos carnales y somos espirituales. Si Cristo vive en ti, ya no eres carnal, eres espiritual. Y lo que tú haces debe ser espiritual. Y Dios debe ser alabado en santidad. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no estaba en santidad, caía muerto, porque estaba en pecado, en una condición de pecado frente a un Dios santo. Cuando tú vienes al templo a alabar al Señor, debes hacerlo en santidad, porque Él es santo. El pueblo caminaba hacia Jerusalén pidiendo perdón, clamando por perdón. Tú ya tienes ese perdón. Y Dios no usa su poder para irrumpir en ti y hacerte hacer cosas que tú no quieres hacer. Dios te presenta su buena voluntad. Dios te presenta su amor. Y eres tú quien deliberadamente decide pecar o decide hacer su voluntad. Primera de Juan 4:18 dice: el perfecto amor echa fuera el temor, y el único amor perfecto que nos puede dar es nuestro Señor, ya que no está ligado a emocionalidades como las nuestras, sino que al mero beneplácito de su voluntad. Él no nos ama porque vio algo en nosotros. Dios no te ama porque vio tu corazón, sino simplemente porque se le plació amarte. Aun cuando nada de ti ni de mí le agradaba. Y fue un amor tan grande que para que pudiéramos agradarle, tuvo que sacrificar a su Hijo y derramar su sangre sobre ti y sobre mí para que Él nos pudiera adoptar y ver como hijos amados. Y a causa de esto, nosotros le podemos amar, porque Él nos amó primero. En estos versículos está el conocimiento que demuestra el salmista de su condición pecaminosa, que no ora ni pide perdón, sino que ni siquiera pide ayuda, sino que
suplica a Dios para que Él siga siendo fiel a sus promesas. El verso 3 muestra nuestra condición de devastación ante el juicio del Dios Santo. Y el versículo 4 tiene un pero, el cual es el punto de inflexión de este salmo. Yo sé que no merezco el perdón, yo sé que si me juzgas por mis actos, el fuego eterno es mi destino y no puedo escapar de él. Hermanos, el infierno es real y es un lugar de tormento eterno. No podemos creer en Dios y no creer en el diablo. No podemos creer en que Dios va a restaurar todas las cosas y dejar de lado el infierno. Porque así como la salvación es real, la condenación también lo es. Y de esto tú y yo fuimos salvados, como dice el versículo 4. Pero en ti se halla perdón. Y ante esto solo nos queda agradecer. Ante esto hay gozo y temor porque con Dios no se juega. Dios no dará por inocente al culpable. Dios es santo. Dios no cambia. Dios no es hombre para mentir. Yo hoy puedo ver a Dios. Yo hoy puedo conocer a Dios, puedo conocer sus preceptos. Pero si no me esfuerzo por cumplirlo, si el Espíritu Santo no está trabajando en mí para llevar cada día una vida más santa, estoy perdido. Y no estoy perdido de no encontrar el camino. Estoy perdido de que no hay un camino para mí, sino solo el infierno. Pero si por el contrario, el Espíritu Santo que habita en ti y habita en mí, nos lleva al arrepentimiento, es el quien está moldeando nuestras vidas, trabajando en nuestras vidas y guiándonos a toda verdad. Y aquí pasamos al tercer punto, que es la espera. Les invito a leer los versículos del 5 al 7. Dice, espero al Señor, lo espero con toda mi alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Les quiero consultar, ¿en qué espera el salmista? ¿Qué es lo que el salmista se aferra para decir estas palabras? ¿Cuál es la espera que él tiene? La espera del salmista es en que Dios cumpla sus promesas. El salmista, que se encontraba sumergido en las profundidades más temibles del universo, es rescatado por la mano de quien el viento y el mar le obedecen. Hermanos, nuestra esperanza no está en esta tierra. El Señor nos promete vida eterna, pero no es en este mundo corrompido por el pecado, sino que en un mundo restaurado. Y ¿quieres saber por qué nos cuesta tanto esperar, aun cuando sabemos estas cosas? Hay al menos dos motivos. Y el primero es porque estamos tan aferrados a los placeres de este mundo que anhelamos más cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos que el regreso de Jesucristo. Solo seremos verdaderamente plenos cuando Dios nos llame a su presencia y estemos con Él. Hermanos, fijemos nuestros ojos en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, las cosas de arriba, que es lo eterno. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará.
todo lo que tenemos es pasajero. Todo por lo que nos podemos esforzar un día se acabará. Pero Dios es eterno. Su salvación es eterna. Y nuestro futuro con Él también es eterno. Y el segundo motivo es porque no creemos realmente en la soberanía de Dios. Realmente no creemos en que el Señor tiene tiempos perfectos y por eso nos cuesta esperar. Por eso nos desesperamos, porque no está en nuestra mente el tiempo kairos del Señor. Y así pasa con muchos conceptos. Los podemos conocer, los podemos estudiar, podemos dar cátedra de estos, pero si estos conceptos no bajan a nuestro corazón, son letra muerta. Job era un hombre recto y justo, que ofrecía sacrificio a diario, que pedía perdón diariamente por él, por sus hijos y por su esposa. Pero no fue hasta el término del trabajo de Dios en él que él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De nada sirve que tengamos una vida religiosa si nuestros ojos no están puestos en el Señor. De nada sirve que podamos conocer todas las doctrinas sabidas y por haber, todas las confesiones sabidas y por haber, si la palabra de Dios no es vida en nosotros, si no es suficiente para que nuestra espera sea calma. Caleb esperó 40 años la promesa del Señor y nos cuesta esperar una semana. Romanos 5, versículos del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo no le vengo a negar que la esperanza es incómoda, pero la espera es un trabajo de Dios que educa nuestros corazones para glorificar al Señor en todo tiempo y nos enseña a depender de Él, nos enseña a mirarlo como Dios y a nosotros como creación. Y mientras estamos en la prueba, si estamos de pie es porque Él es quien sostiene nuestros brazos y nos da la esperanza viva de que su tiempo llegará y que sus plazos se van a cumplir y que sus promesas son reales. La espera de la que nos habla el texto no es una espera de que quedarnos quietos. No es una espera que nos lleva al detenernos. El verso 6 dice que esta espera debe ser como la de los centinelas, que eran los vigías que aguardaban las murallas y que sabían que si se dormían, el enemigo podía atacar y aniquilarlos. La espera debe estar vigilante con los ojos puestos en el Señor, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tu espera no está con los ojos puestos en Dios, escudriñando su palabra, buscando sus promesas, buscando fortalecimiento, la palabra del Señor, de nada sirve que esperes, de nada sirve que tengas la mayor paciencia, porque es solamente Dios quien tiene respuestas para tu vida y para mi vida. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se elevarán sobre las alas como águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán.
¿De qué forma debemos esperar? Leyendo su palabra y buscando que su palabra se haga vida en nuestras vidas. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. La única forma en la que podemos tener descanso mientras esperamos es haciendo crecer nuestra fe, y esto se consigue escudriñando la palabra del Señor. Puedes buscar miles de consejos, puedes leer miles de libros de autoayuda, pero solamente el Dios que hizo los cielos y la tierra entrega la paz que el mundo no puede dar. Entrega la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo en Él hay real descanso. ¿Y cómo descansamos? Haciendo su voluntad. Nunca seremos realmente libres si no estamos en el centro de la voluntad del Señor. Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Recordemos la escena de Jesús en la barca. Él iba durmiendo. Jesús era un carpintero. Iba con sus discípulos, que eran hombres rudos, hombres de mar, que seguramente sabían mucho más de mar y de olas y de barcos que Jesús. Pero Jesús descansaba. Jesús dormía. Los discípulos despertaron a Jesús porque sabían que esa tormenta iba a voltear el barco e iban a naufragar. Pero Jesús se levanta y dice al viento: calla, enmudece. No es tu conocimiento, no son tus habilidades, no son tus capacidades, es la voluntad santa del Dios Santo, que va contigo en la barca, que dice: calla, enmudece ante todos los problemas. Y cuando llegue el tiempo de Dios, la tormenta va a pasar, porque Él no nos dejará solos. Este es el Dios al que servimos, al cual el viento y el mar obedecen, ante el cual toda la creación le rinde adoración. Y ya para ir concluyendo, quiero que volvamos a leer el versículo 7 y leamos también el versículo 8, que dice: así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Estos dos últimos versículos son versículos de esperanza, que no se refieren o no están destinados al Israel físico, sino al Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo. Y es un llamado al gozo, puesto que en el Señor hay misericordia y está la confianza de que somos salvos. Que ante toda adversidad la victoria es de Cristo, ya que Él dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida. Y no hay condenación sobre nosotros. Recordemos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No edifiquemos en este mundo, porque es pasajero. Edifiquemos en el reino de los cielos, busquemos el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero también hay una esperanza presente, puesto que si estamos en este mundo no es para sufrir, no es para que haya amargura en nuestros corazones mientras llega el tiempo de la glorificación, sino que es para que tengamos vida
y la tengamos en abundancia. Es para que podamos disfrutar de lo que Dios nos da en este tiempo. Porque el Dios que es bondadoso en darnos vida eterna es el mismo Dios que es bondadoso y que nos sostiene hasta que Él vuelva. ¿Y de qué forma podemos ver y vivir esto? A través de las manifestaciones espirituales del Señor en su pueblo. Que nos podamos amar, que podamos compartir una fe, no es algo natural. Es el Espíritu Santo que está trabajando en tu corazón y en el mío para hacernos imagen de Cristo. La hermandad no es un concepto de canutos, no es un concepto de evangélicos. La hermandad nace de la adopción del Padre. Y si mi hermano sufre, yo sufro con él. Pero si yo estoy sufriendo y mi hermano ríe, yo también río con él. No porque yo estoy sufriendo, voy a amargar al cuerpo de Cristo. Y no porque yo esté riendo hoy día, no me voy a conmover con mi hermano que sufre. El Espíritu Santo está trabajando hoy en ti y en mí para que seamos una imagen fidedigna del Cristo que dio su vida. Del Dios que se hizo hombre, que se despojó de todo para venir a morir en la cruz. Nuestro desgaste, nuestro cansancio debe estar en glorificar a Dios. Y esto se hace en comunidad, porque somos la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo y Dios se glorifica en nuestras relaciones. Ustedes pueden ver a Dios en sus hermanos y yo puedo ver a Dios en ustedes, porque somos creados a su imagen. Por eso rendimos culto en comunidad, por eso alabamos en comunidad, por eso nos reunimos en la semana para hacer iglesia. Hacer iglesia no es pertenecer a una denominación. Hacer iglesia es hacerlos parte de mis dolencias y parte de mis alegrías. Es que yo llore contigo cuando tú estés triste y que tú te puedas gozar conmigo cuando haya tiempo de gozo. Porque Dios está trabajando en ambas circunstancias y en ambas circunstancias el Señor es glorificado. Tenemos que esforzarnos para que el Señor llene cada día más nuestra vida. Y esto hará una iglesia más sana, esto hará una iglesia más dependiente de Él y una iglesia que refleje más fidedignamente la imagen de nuestro Señor. Nuestros consejos entre nosotros deben ser consejos bíblicos, porque solo en la palabra del Señor hay vida eterna. Y cuando uno cae, debe fortalecer al hermano que está al lado, al hermano que está sufriendo. Hermanos, el llamado final es este, a que seamos iglesia, a que nos preocupemos por el otro, a que amemos al otro como Cristo nos amó. Les invito a orar.